la presentación a la clase para cuando la necesiten la tengan súper clara. Esta es la clase 1, chicos, que pertenece al mes de abril, que el contenido es Adverbs of Frequency o adverbios de frecuencia. Esa es la clase que corresponde al día de hoy. So, what is an adverb of frequency? We're going to learn the rules of adverbs of frequency. Esto es importantísimo, conocer las reglas, porque las reglas del adverbio de frecuencia es solamente saber en qué parte, como dice acá abajo, check the structure in a sentence, en qué parte de la oración, en qué parte estructural de la oración yo meto la adverbio de frecuencia, porque no se pone en cualquier parte, porque uno dice, lo pongo al principio, lo pongo al final, lo pongo al medio. No es así, va a un lugar específico en la oración, ahí va. Y obviamente cuando sepamos eso empezamos a jugar un poquito con la structure and use of adverbs of frequency. Acá cuando dice learn the rules es simplemente saber el significado y en porcentaje cuánto se ocupa. Todo esto es teórico, como siempre les digo, let's go to practice. Yo quedo tranquilo con los resultados de sus evaluaciones porque están buenas. No hay rojos, which is pretty good. Hay un 4.8 por ahí que no lo entendí mucho, pero el promedio del curso está alto, estaba alto, así que muy bien por ese lado, chicos, los felicito. What is an adverb of frequency? ¿A alguien, chicos, le gustaría leer este pequeño extracto para escuchar su inglés a bit? Como que no lo estuve por una clase y se me olvidó su inglés. Anybody feels like reading? Matías, maybe? Want to feel like reading this? Okay, Matías, it's all yours. As our friend Tony Montana says, the world is yours, Matías. Go. What is an adverb of frequency? Adverbs that change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens. Are defined as adverbs of frequency. An adverb of frequency is exactly what it sounds like, an adverb of time, an adverb of time. Adverbs of frequency always describe how often something occurs, either indefinite or indefinite. Thank you very much, Matías. Thank you very much. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué es una adverbio de frecuencia? Yo creo que aquí está la respuesta. Describe cuán a menudo ocurre algo. Eso es lo importante. Nos va a describir lo a menudo que ocurre algo. Como le decía al principio, si yo siempre me cepillo los dientes o nunca me acuesto temprano, es como eso. A la frecuencia que ocurre una acción que yo hago constantemente. ¿Okay? ¿Qué más importante este extracto? Es lo que dice acá, la frecuencia en que algo ocurre, lo que algo ocurre, ¿cómo se dice la palabra? Como dice acá, el título lo dice, en la frecuencia que ocurre algo. No sé si lo hago 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, eso es lo que nos entrega el adverbio de frecuencia, es un porcentaje de cuántas veces lo hago, that's the adverb frequency. Yo creo que los conocen, yo creo que definitivamente conocen los adverbios de frecuencia. Veamos un poquito acá. Adverbs of frequency rules, la famosa regla de los adverbios de frecuencia que generalmente uno lee como si las teorías, la explicación y yo quedo, bro, teacher, come on, this is crazy. Pero después es tan fácil que lo llevamos a la práctica y dicen, wow, la teoría sometimes me hace confundir un poco. Always use adverbs of frequency to discuss how often something happens. Lo mismo que decía anteriormente, siempre se ocupan los adverbios de frecuencia para discutir o contarle a alguien cuán a menudo ocurre algo que yo hago. ¿Ya? Yo siempre me cepillo los dientes después de comer. Ese tipo de idea es lo que dice. Yo a veces leo libros, ¿ya? A veces veo películas. Yo casi nunca pruebo la comida india. Eso es el verbo de frecuencia. 2. Adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeated activities. So, they are often used with the present simple tense. Fíjense que va de la mano con el verbo presente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a indicar lo que hago constantemente, o lo que hago a veces, o lo que hago, no sé, en mi actividad diaria, como dice acá, como rutina. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, bueno, en mi caso particular, yo diría, ocuparía el always, que me gusta mucho el always, que significa siempre. Yo digo, I always listen to music. It's my true life, ¿ok? ¿Ya? Entonces sirve para eso, para indicar cuán a menudo hago algo. Ese es el uso del frequency adverb. If a sentence has only one verb, place the verb of frequency in the middle of the sentence. So, that is positioned after the subject but before the verb. Entonces, chicos,
Lo que dice acá, teacher, ya empezamos a confundirnos. Simplemente, uno ¿dónde ubica en la oración el adverbio de frecuencia? Va el sujeto. Después del sujeto va el adverbio de frecuencia. ¿Ya? Y después va el verbo, verbos comunes. ¿Ya? Y aquí inmediatamente ustedes van a captar una cosa. Exacto, eso es Matías. Eso es. Ocupo el sujeto, voy a ocupar la de Matías. Matías dice, Tim always eats cereal. Yes, Tim, el sujeto. Después del sujeto va el adverbio de frecuencia, que en este caso Matías optó por always. Y después va el verbo, eat. ¿Y qué come? Cereal. ¿Qué? También visuales, chicos. Fíjense que aquí el verbo está conjugado con eses. Eso no se nos va a olvidar. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de terceras personas como Tom, ya hay que aplicar ese. Eso se te fue a ti, Matías. Ya la S de Tim always eats cereal. Ya no tenemos que dejar de lado las S. Ya por eso yo les dije el mes de marzo, las S son fundamentales. Son fundamentales. No las olviden nunca. Ya porque estamos hablando de presente simple. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo en presente simple que en la S, la IES y la ES. ¿Ya? Simplemente le estamos agregando un adverbio de frecuencia. Es lo mismo y sobre esa base le estamos... Ahí está correcto, Matías. Ahí usaste... Chicos, miren por favor el chat. Matías me dice Paul never. Y la estructura está perfecta. Paul, que es el sujeto. Never, adverbio de frecuencia. Y después viene el verbo. Y ahí sí, Matías le agregó la S al verbo. Sleeps. Con la regla de las S, la regla 3. Y ahí el resto es complemento. Peter never sleeps late. Entonces no hay que dejar de lado la regla de las S. Fíjense, aquí tampoco quedó de lado. Aquí está la S. He always takes the bus. Entonces, para que se entienda, ¿por qué siempre como primera unidad se enseña muy bien lo que es el verbo to be y se enseña muy bien lo que es el present simple? Y recuerden que siempre el present simple son las S. Porque a medida que vayamos avanzando, se le van agregando datos a esas bases. ¿Ya? Y no puedo olvidarme, por favor, en el tema de las S, las reglas, por favor, las vamos a aplicar constantemente. ¿Ok? Eso no queda de lado. ¿Ya? Entonces, avancemos un poco. So never forget the order of the sentence. Aquí importante es el orden de la oración que estábamos comentando. Fíjense. Sujeto, el adverbio frecuencia, el verbo que se está ocupando y el complemento. ¿Ya? Fíjense que no lleva S. Díganme ustedes, chicos, ¿por qué no lleva S? ¿Por qué no hay S en esa conjugación de verbos? ¿Alguien me podría dar una respuesta así, más o menos, con un buen argumento? De por qué no digo aquí plays con S, o no digo eats con S. ¿Por qué no llevan S estos verbos? Do you remember? Recuerden que me gusta cuestionarlos mucho. Because always already has an S at the ending. No. Ok, Sara la tiene. Sé más específica, Sara. Sara, more specific. La respuesta la tienes. Ya, porque está en primera persona y dice Trinidad, o sea, la hay. Y claro, exacto. Ahí complementamos todas sus respuestas. ¿Por qué no lleva S? Profesor, porque el sujeto acá no es ni he, ni she, ni it. Ya, entonces recuerden, por favor, que todo lo que es S es solo para he, she, it. Eso es lo que tienen que recordar. Ah, es un I, es el yo. Esto no lleva S. No, y cuando tiene plural Trinidad tampoco lleva S. ¿Ya? Tampoco es S con plural. Es solamente con he, con she y con it. Cuando esté cualquiera de esos tres, yo aplico las S. ¿Ya? Miramos para atrás un poquito. Fíjate que acá dice Tom, que es lo mismo que decir he, y por eso le aplicamos S. ¿Ya? Bueno, aquí otra vez he, mi creatividad fue magnífica haciendo oraciones, I'm my coach, y ahí lleva S. ¿Ya? Cuando es he, she o it, aplico S. ¿Ya? Eso hay que recordarlo. I always play video games. I never eat Indian food. ¿Okay? Entonces aquí lo que me está explicando esta lámina es el orden de la oración, la estructura de la oración. Sujeto, adverbio frecuencia, verbo y complemento. Sujeto, adverbio frecuencia, verbo y sujeto. Es ahí complemento, perdón. ¿Y por qué no lleva S? Porque quien ejecuta la acción no es ni he, ni she, ni it. Y ahí voy avanzando de a poco, lento, tranquilo. La estructura es importantísima, importantísima.
Van a ver cuando entra el verbo to be a la cancha. Wow, ¿por qué el verbo to be siempre hace lo mismo? ¿Por qué el verbo to be no sigue reglas? Why? ¿Por qué el to be existe? Porque uno se aprende muy bien las reglas. Pero entra el to be y es un loco. Crazy. Fíjense acá una lista de frecuencia y los usos que tienen. Dice, Matías, please, can you read here? Please. O María Trinidad. Ok, Matías, vamos. This list of adverbs of frequency contains many of the most common. Keep in mind, though, that there are many other words which can serve in this capacity. Exacto, thank you very much, Matías. Obviamente, lo que dice ahí, estos no son todos los adverbios de frecuencia que existen, no son todos, pero sí son los que más se utilizan. ¿Ya? Always, fíjense la frecuencia de uso. Always es cuando uno ocurre siempre. Y así puedo estar captando. Usually es cuando ocurre un 90% de las oportunidades. Normally or generally an 80%. Often or frequently 70%. ¿Okay? Bueno, aquí sí básicamente te da un porcentaje del uso de cada palabra. Puede ser como nunca, casi nunca o raramente. Y así yo voy traduciendo, depende del orden que yo le dé. Pero recuerden, always is 100% of opportunities. I always go to bed before 11 p.m. O sea, siempre se acuesta antes de las 11. ¿Ya? I usually have cereal for breakfast. Como usualmente, o casi siempre, yo podría traducirlo, casi siempre desayuno cereales. I normally go to the gym. Yo normalmente voy al gimnasio. No va siempre, van 80 veces de las veces. O sea, ese es un porcentaje de cómo más o menos usar el adverbio de frecuencia. Si hago algo como a veces nomás, uso el sometimes. Que lo hago como ocasionalmente, como cuando tengo ganas nomás, o uso el occasionally. Cuando no lo hago así como de vez en cuando, el seldom. Y el hardly es casi nunca, y obviamente el never es cuando lo hago nunca. Esta lista es importante que la tengan clara. ¿Ya? Si vamos con always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, usually, seldom, hardly ever, rarely, and never. Lo bueno de esto es que siempre van a tener la lista ahí, porque como les voy a mandar el PPT, la lista la van a tener ahí. Tranquila, guardada, cuando quieran observarla. Si en la evaluación de fin de abril les pido que me ordenen esto, lo desordeno y me lo ordenan de lo que más hago a lo que menos hago, van a venir acá y tienen toda la respuesta aquí sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, el adverbio de frecuencia es eso, ¿ya? Me entrega cuán a menudo hago algo. Y no olvidar el orden. Sujeto, fíjense que el mismo orden todo el rato. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y todo el complemento. Y todo se repite todo el rato. All the time, it's the same. Miremos acá. Miren acá. Acá yo me voy a saltar la 1. La 1, olvidémonos lo que existe porque está el to be. ¿Ya? Todas las que esté el to be, lo vamos a olvidar. ¿Ya? Después vamos a volver a traer el PPT para trabajar el to be porque el to be trabaja diferente. Vamos al 2, chicos. Si yo tuviera que armar la oración, ¿ya? ¿Cómo me queda en el orden? ¿Ya? O acuérdense que si a veces hay que conjugar el verbo. Acá tengo la verbo de frecuencia, often, y tengo el verbo, que es clean. ¿Ya? ¿Cómo me queda estructuralmente el inicio? ¿Ya? Vamos. Matías dice often clean. Agrégale, Matías, porfa, el sujeto. Y después le ponéis punto suspensivo. ¿Ya? Para que ordenemos un poquito. Por ejemplo, yo recuerdo algo. Voy a esperar la respuesta de Matías de... No sé quién está escribiendo. Sí, often es como a menudo. Lo hago como a menudo lo hago. Eso es Matías, listo. Ahí está. Entonces, ¿qué me ayuda este ejercicio? Al orden de la oración. Entonces, primero que hago, voy a apuntar la 1. ¿Ya? Voy a escribir el sujeto. Ahí está. I. Con la que empiezo la oración. ¿Qué me dice la estructura? Después del sujeto va el adverbio de frecuencia. Ahí está. Often. Y lo voy a escribir. Perfecto. Y recuerdo también que el profe me dijo que a veces llevaba eses, el verbo. ¿Ya? Pero para que lleve ese, el sujeto tiene que ser he, she o it. En este caso no lo es. Entonces el verbo va a quedar igual. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo. Fíjense que no dejamos nada de lado. Entonces me queda... no hay que dejar nada de lado de lo que se ha aprendido. Esto es un constante refuerzo y uso. ¿Ya? No hay que dejar de lado lo que se hizo antes. ¿Ya?
Por ejemplo, chicos, traten de armar el inicio de la 3. Intentemos armar el inicio de la 3. ¿Ya? Escríbame por favor el sujeto. Escríbame por favor lo otro, que no le puedo dar ningún ejemplo de hardly ever helps. Y mátalo, Matías, con puntitos suspensivos para la otra. Exacto. Te faltó ahí, María Trinidad, el sujeto al inicio. Exacto. Ya, eso es. Eso es lo que yo quiero que tengan súper claro y no lo olviden. ¿Ya? Acá exactamente hablo de my brother. ¿Okay? My brother, que es mi hermano. Y por ende es he. ¿Ya? Entonces, pero por el momento, al inicio, armemos la estructura. Después nos enfocamos las S cuando lleguemos al verbo. Entonces, empiezo con el sujeto. My brother. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Hardly ever or help. Bueno, obviamente hardly ever es el adverbio de frecuencia. Entonces eso es lo que sigue en mi oración. Hardly ever. Eso es lo que sigue en mi oración. Y después viene el verbo help. Y cuando llego al verbo, ahí recién me pregunto, ¿le pongo ese o no le pongo ese? Y veo lo que dijo María Trinidad. Claro, le voy a poner ese. ¿Ya? O sea, va a quedar así. ¿Por qué va a llevar ese? Porque hablo de my brother, mi hermano. O sea, hablo de he. Y ahí lleva ese. ¿Okay? Entonces, my brother hardly ever helps. Proceso que se hace. ¿Ya? El 4 lo saltamos. El 5. ¿Cómo nos quedaría el number 5? ¿Ya? No estamos saltando el to be. Ok. Ok, de acuerdo. Y es exactamente el mismo proceso. ¿Ya? Como dice la estructura, empiezo con el sujeto, que en este caso es we. Estoy mirando la oración de la María Trinidad, porque está correcta. Empezó con we. Lo único que haría María Trinidad, la mayúscula en la W, si me pongo ahí exquisito en la escritura. Identifico el sujeto, we, perfecto. Después viene el adverbio de frecuencia, que obviamente no es watch, porque este es el verbo, es rarely, que es como raramente. Entonces queda we rarely. Y después viene el verbo. Mi pregunta es, ¿por qué, María Trinidad, no le pusiste S al verbo? ¿Por qué no lo dejaste como watches? ¿Por qué no fue watches? ¿Y por qué lo dejaste solo watch? Exactamente, buena respuesta, María Trinidad. Porque yo si miro el sujeto, como dice María Trinidad, el sujeto we no es ni he, ni she, ni it. Y por ende no puede llevar ese, o sea, va a quedar igual. O sea, si se dan cuenta, no dejamos nunca de lado lo que pasamos el mes pasado. Por eso les dije, hay que ser muy, muy cuidadoso al tener mis apuntes de inglés. Son fundamentales los apuntes de inglés. ¿Ya? Porque le vamos a sumar lo de marzo, se le suma abril. ¿Ya? Se le está sumando información. O sea, la idea es que estar todo el rato en constante uso. ¿Ya? Don't forget, please. ¿Cómo nos quedaría la hermosa número 6? What do you think? You and Tony. ¿Cómo nos queda? You and Tony. Hello, Lucas. How are you doing, mate? Thank you, María Trinidad. Yes. Aquí la María Trinidad hizo lo mismo y está correcto. ¿Ya? Está correcto. Dice, you and Tony, ya tú y Tony, inició la oración correcto, agregó el verbo de frecuencia, porque es lo que dice la estructura. La estructura dice, sujeto más adverbio de frecuencia más verbo. ¿Ya? Entonces aquí hizo la María Trinidad, o lo que están escribiendo en el chat, you and Tony, sujeto. Never, adverbio de frecuencia. Y el verbo. Me pregunto, María Trinidad, ¿por qué no le pusiste ese? Y me lo respondió antes que le preguntara, bastante bien, thank you very much. Porque cuando hablo de you and Tony, es plural. Y no es ni he, ni she, ni it. ¿Ok? Y cuando es plural, no lleva ese. Never. ¿Okay? Número 8. The school bus. Aquí los quiero ver. The school bus. Este está un poquito difícil por el sujeto. Si lo tienen bueno, les digo un wow, un oh my gosh. You're quite good. Ojo, cómo escribiste always, María Trinidad. Ojo con el deletreo de always. Pero lo que escribiste está correcto. Ya, perfecto. Y me diste el argumento automáticamente.
The school bus, el bus escolar. ¿Ya? Perfecto. Ahí va el sujeto. ¿Dónde está el adverbio de frecuencia? Aquí. Always. The school bus always arrive. ¿Le pongo ese o no le pongo ese? Sí le voy a poner ese. Porque si hablo de school bus, hablo de una cosa y es singular. Por ende es it. Entonces queda the school bus always arrives. ¿Ya? Quiero que tengan muy claro que no vamos a dejar de lado nunca, ni cuando estemos en octubre, las S. No se van a ir nunca, van a aparecer constantemente, a veces. ¿Ya? Así que no olviden mucho y recuerden bien que toda la aplicación de S, ES e IES, es con he, she, it. Y nos va a pasar acá, va a volver a aparecer. Recuerden que estamos haciendo lo mismo que la semana 3. Es lo mismo, simplemente se le está agregando el adverbio de frecuencia. Ya solamente se le están agregando los adverbios de frecuencia. ¿Ya? Que lo importante acá es que recuerden la estructura. Sujeto, después va el adverbio de frecuencia, después el verbo, que yo ahí veré si le pongo ese o no le pongo ese, dependiendo del sujeto, y el complemento. ¿Ya? Ya. Aquí, chicos, vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Ya? Acá no quiero que escriban en el chat, ¿ya? Solamente quiero que lo observen. Es una trivia de adverbios de frecuencia. ¿Ya? Háganlo en su cuaderno si gustan, o lo hacen simplemente mental, y a ver cuántas buenas tienen. A ver cuántas respuestas buenas tienen. ¿Ya? Simplemente para jugar a esto un tema mental de las adverbios de frecuencias. Simplemente para saber cuántas buenas tienen. ¿Ya? Juguemos un poquito aquí al juego de los adverbios de frecuencia. Es una trivia quiz. Por ejemplo, le hacen una pregunta y le va a tirar opción A, B o C. Y usted ahí en su cuaderno o mentalmente lo hacen A, B o C. ¿Okay? Ahora, si tiene la certeza 100% de que su respuesta es correcta, la podrían mandar al chat si quieren. ¿Ya? Si gustan. ¿Ya? Veamos qué tal les va en la trivia del adverbio de frecuencia. Here we go. Ya, por ejemplo, esa, chicos, vean. I seldom visit my relatives, so I almost never see my Uncle John. Question number 2. I'm never late for our English class. I'm always on time. Question number 3. James goes to the beach only once a year. He almost never goes to the beach. Question number 4. My sister often reads a book in the evenings. Question number 5. I seldom eat junk food because I know it's not very healthy. Question number 6. Sometimes we go to the gym to exercise, maybe 2 or 3 days a week. Question number 7. I never watch cartoons because I hate them. New shows are much better. Question number 8. They always go to bed early because they always get up early. Question number 9. I went to a restaurant last week, but I usually eat at home. Question number 10. She doesn't usually finish work early because she is often busy.
Question number 11. It never snows where I live, so I never make a snowman. Question number 12. We visit our grandparents 3 or 4 times a month. Question number 13. He almost never sees a doctor because he is seldom sick. Question number 14. Do you ever travel to other countries on your summer holiday? Question number 15. I always study very hard, so I usually get high grades in school. Question number 16. He's never angry. He always has a smile on his face. You are now unmuted. Ok, simplemente una trivia, chicos, para que chequearan ahí un jueguito de A, B o C. Ustedes verán cómo les fue, cómo lo hicieron, cuántas buenas, cuántas malas, simplemente para jugar con los frequency adverbs. Estructuralmente se dieron cuenta que es lo que estamos conversando, pero en una de las oraciones de que estaban ahí apareció el verb to be, right? Y ahora les presento la estructura que pasa cuando está el to be. La única diferencia, voy a mostrar la anterior. Recuerden que aquí la estructura era sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. ¿Ya? Me voy a olvidar un poquito el complemento para no confundirlo. Voy a quedar con estos tres: sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. ¿Ya? Ese era el orden de las que conocimos todo el tiempo anteriormente, pero cuando aparece nuestro friend verb to be, lo cambia todo. Y es simplemente aquí el orden cambia. Va el sujeto y ahora va el verbo to be primero. Ya, sujeto, verbo to be y después el de frecuencia. ¿Se dan cuenta? Entonces el to be va primero que el de frecuencia. Entonces cuando vean el verbo to be, va primero. Y después va el verbo de frecuencia. Ya cuando sea otro verbo, es al revés. Adverbio de frecuencia primero y después el verbo. Pero cuando es el to be va primero. Es simplemente es un orden estructural de lo que son los adverbios de frecuencia, la formalidad del inglés. O sea, tengan mucho ojo. Ahora que se nos sumó otra cosa. Profe, we are not procrastinating. What is that? It's crazy, pero está interesante tu oración. Me falta ahí un adverbio de frecuencia por ahí, Matías. Me falta un adverbio de frecuencia en tu oración. We aren't. Ahí podrías meter una frecuencia después del to be. ¿Okay? Entonces, ese es lo que quiero ver, un contraste, ¿ya? Sujeto, verbo to be y adverbio de frecuencia. I am never late to school. My bedroom. Oh, ¿qué pasó acá? What the heck is that? Oh, Jesus. My bedroom. Ya, acá debería decir bedroom, ¿ok? Estas son las cosas que me dan risa, chicos. Cuando hago PPT, lo hago como medio rápido. Correcto, Matías, ahí está bien. We are always busy. Entonces, si veo la oración de Matías, está bien empleado. ¿Por qué? Tengo el sujeto. Después el sujeto escribió el verbo to be. Después el frecuencia y después el complemento. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que recordar cuando aparece el to be? Am, is o are. Lo mismo que hicimos en marzo. Si se dan cuenta, no va quedando nada de lado. Algunas cosas las vamos dejando en el camino. Pero la gramática va siempre apareciendo. La gramática va apareciendo siempre. Todo el tiempo aparece la gramática. Así que tener mucho ojo. Entonces, vuelvo a mostrarle lo mismo. Todos los verbos, los que son verbos quizás no el to be, se usa el sujeto, adverbio de frecuencia, y va el verbo ahí. I always play, I never eat, ¿ya? Pero cuando aparece nuestro amiguito to be, ya es al revés. El to be va primero y después la frecuencia. I am never late to school. My bedroom is always. Ahí está el to be.
is always. Entonces, verbo to be primero y después el de frecuencia. A ver, chicos. Juguemos esto sí en su cuaderno. Si quiero que en su cuaderno, no lo hagan en el chat. Quiero que enumeren. Por ejemplo, si el último es never, ¿ya? ¿Cuál será el primero? Ya ustedes saben cuál es el primero de acá. Yo se los doy sin problema. Always. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué me dice María Trinidad? Ok. Entonces empezamos con always. Ya. El resto en su cuaderno, chicos. Veamos el orden que le pueden dar ustedes a esto. ¿Ya? De lo que ocurre al 100% de frecuencia a lo que pasa nunca. Ordenemos las que están acá. Ya sabemos que esta es always. ¿Ya? Ordenémoslo ahí, les doy un minuto para que lo hagan. Y después les muestro el orden correcto. ¿Ya? ¿Cómo lo ordenarían en su cuaderno de inglés? Si sabemos que el 100% es always, sabemos que el que nunca lo hago es never, completemos lo que está acá. Un minuto para hacer este pequeño exercise de los frequency adverbs. Are you ready? When you're ready, tell me you're ready, or you think you're ready, and I show you the answers. You tell me. When you consider you're ready, just tell me, and I give you the answers. Ok, Matías, thank you. 20 segundos más y doy y muestro las respuestas para que las comparen, ¿ya? A mí se confunden mucho algunos que son muy de porcentaje, de cuando hago algo, cuando no hago algo. Es muy específico, así aquí el error da lo mismo. The point is to try. That's the point here, to try. Ahí están, chicos. Check. Ese es el orden. A ver, often, sometimes, occasionally. Mira, muy bien, Sara. Very good job. Well done. Ese es el orden. Always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, and never. Ese es el orden que tenemos de los frequency adverbs. Buen trabajo ahí, Sara. Good job. Entonces, ¿de qué me sirve una adverbio de frecuencia? ¿De qué me sirve decir como yo siempre hago algo? Yo usualmente hago algo, a menudo hago algo, yo a veces hago algo, ocasionalmente, sí, casi nunca voy para allá, o nunca, definitivamente. Es para darle la frecuencia de las cosas que hago en rutina diaria, puede ser yo, o rutinaria en mi vida, las cosas que me gusta hacer. También me puede decir claro para eso, para explicar las cosas que me gusta hacer, las que no me gusta tanto, las que hago más a menudo, las que hago casi nunca. Esa es la función del adverbio de frecuencia. Importantísimo el orden donde va la oración. Don't forget, please. Eso es fundamental, el orden de la oración. Fíjense acá. Esto lo vamos a trabajar en equipo, ¿ok? En equipo. Este es el tipo de ejercicio que me gusta mucho, que hay que ordenar la oración. ¿Ya? Y si saben la estructura, no creo que tengan ningún problema. Chicos, intenten ordenar la número 1. ¿Cómo nos quedaría la número 1 ordenada con la forma de estructuras que vimos? ¿Ya? Recuerden que con el verbo to be y los otros verbos la estructura es diferente. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría la primera? Si la tengo que ordenar. Identifiquen primero el sujeto, que es lo más importante. Okay. Siempre la oración María Trinidad va a empezar con el sujeto. Siempre con el sujeto. Don't worry. Hay que intentar. Matías, I always... Ahí el deletreo de take, creo que no me gustó, Matías. I always take too long in the shower. Ahí sí. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué es ese orden? Identifico sujeto. Ahí está. ¿Ya? Yo antes de buscar el adverbio de frecuencia, voy a ver si el verbo que estoy ocupando es el verbo to be o no es el to be. Recuerden que el to be me cambia la estructura.
y el verbo es take, no es el to be. Entonces, en la estructura 1, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. ¿Ya? Entonces sería I always take too long in the shower. Buen trabajo. Número 2. ¿Cómo nos quedaría el número 2? Siempre sujeto al principio. Sujeto al principio, veo el verbo, si es el to be o no es el to be, para que me dé el orden estructural del verbo de frecuencia. A ver, Sam usually arrives on time. Sam usually arrives on time. Voy a chequear. Voy a repetir la respuesta de María Trinidad y Matías, la voy a chequear. Sujeto, Sam. Perfecto. Sam. ¿Es el verbo to be? No es el to be. Entonces antes va la frecuencia. Usually. Sam usually. Después va el verbo, arrives, y después el complemento. Sam usually arrives on time. Muy de acuerdo. Número 3. ¿Cómo me quedaría? Ojo que entró a la cancha nuestro amiguito verb to be. Entró a la cancha nuestro hermoso amigo to be. A ver lo que dice Sam usually arrives. No, perdón. No, no quiero. Adults sometimes are rude. Adults sometimes are rude. Ok. Debo decir que María Trinidad y Matías esta vez están ambos equivocados. Recuerden que el to be no es la misma estructura que los otros verbos. Ahí lo que ocuparon fue la estructura de los verbos normales. ¿Ya? Ocupen el orden. El orden del to be que dice. Ya, primero va el sujeto. Adults. Perfecto. Y cuando hablo del verbo to be, el verbo to be va antes que el adverbio de frecuencia. Entonces, adults are. ¿Ya? Y después del to be va la frecuencia. Sometimes. Y después va el complemento. Rude. Adults are sometimes rude. No olviden las estructuras. ¿Ya? La estructura es fundamental. Por eso es importante ver si el verbo que estoy trabajando es el to be o no es el to be. ¿Ustedes creen que Shakespeare hizo ese tema to be or not to be porque sí? Porque es un verbo que molesta, es un verbo molesto. ¿Ya? Claro, tú simplemente, María Trinidad, ves, pues mira, ahí está el to be. Fíjate, ahí está el verbo to be. ¿Cachai? Y ahí te das cuenta que la estructura es del verbo to be, porque ahí está el are. En cambio acá, el verbo es arrives, no hay verbo to be. Acá es take, no es el verbo to be. O sea, tienes que visualizar el verbo, ¿ya? Y como acá está el are, es la estructura del to be, que simplemente se invierte. Cuando está el to be, va primero el verbo to be y después la frecuencia, ¿ya? Y no al revés, pues por ejemplo, cuando tenemos otros verbos, primero va el verbo y después la frecuencia cuando es el to be. Pero los otros verbos, primero el adverbio y después el verbo, ¿ya? Fíjense acá, la número 4. Primero empezamos con siempre con el sujeto, ¿ya? Esto está en afirmativo, Matías. Afirmativo. Vamos, identifiquemos sujeto. Aquí el sujeto está separado en dos partes, que le da más dificultad al juego. Ok. Estoy de acuerdo con Matías esta vez y estoy de acuerdo con María Trinidad esta vez. ¿Por qué estoy de acuerdo? Ya, primero identificar un sujeto. Our class. Nuestra clase, ahí está el sujeto. Nuestra clase, ahí está el sujeto. ¿Es el verbo to be? Sí es el to be. Entonces va primero. ¿Ya? Our class isn't. Ve adverbio de frecuencia. Always. Complemento. Clean. Our class isn't always clean. ¿Okay? Entonces tienen que chequear el verbo to be. Aparece el to be, alerta, cambio de estructura. ¿Ya? Aquí, fíjense, yo no veo el verbo to be. No veo por ningún lado el verbo to be. Entonces, ¿cómo queda? Mami, mamá, ¿me puedes dar algo para el dolor de cabeza? Porfa. You are now unmuted. Veamos lo que dice Matías. Voy a esperar lo de María Trinidad. Ya, está listo. They occasionally go to the theater. Estoy muy de acuerdo. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque primero identificar un sujeto. They. Perfecto. ¿Es el verbo to be? No es el verbo to be, no lo veo por ningún lado. Entonces va primero el adverbio. Occasionally. Después va el verbo. Go
to the theater. So they occasionally go to the theater. Lo importante de la clase de hoy, chicos, es primero saber para qué sirve lo de frecuencia, que eso simplemente me da frecuencia a las acciones que hago cotidianamente. Pero lo importante y básico de la clase de hoy es la estructura que tengo que trabajar. I was drinking a glass of water because I always drink water when teaching, right? I always drink water when I teach English. Si me vieran face to face verían que estoy siempre con una botellita con agua. Exacto, María Trinidad. Cuando tú visualices ahí la estructura, un am, un is o un are, inmediatamente primero va el am, is o are y al lado a la derecha, después viene el frecuencia. ¿Ya? Muy bien aquí en este ejercicio. No les costó mucho, está bien. Perfecto. El resumen, chicos, es este. Visualícenlo, por favor. Ya sabemos que los adverbios de frecuencia hay muchos más. No son los únicos que hay. Hay muchos adverbios de frecuencia más que los que están acá. ¿Ya? Pero son los que más se ocupan. ¿Ya? Acostúmbrense a ocuparlos, sobre todo ahora que vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, sobre el uso del verbo to be y sobre el uso del presente simple, le agregamos los adverbios de frecuencia a nuestra clase. Así lo agregamos. Entonces, fíjense acá, voy a retomar unos que no hicimos. De acá. Entonces les pregunto ahora, que ya conocemos cómo funciona el verbo to be. ¿Cómo queda la 1? Para reforzar la estructura del to be. ¿Ok? Hiciste lo hiciste de forma corta. Entonces tú me dices, María, tenía que quedar así. Our teacher, Mrs. Jones, is never late for lessons. ¿Eso quiere decir? Exacto. Yes. Correcto. Primero el to be, después el frecuencia. ¿Cómo nos quedaría la número 4 entonces? Si seguimos la misma regla. I am sometimes. Correcto. Primero el verbo to be, después el frecuencia. ¿Ya? Hay otro por acá. Yes. Acá tenemos otro. El 7. Okay, you're usually, yes. Correcto. Eso es, chicos. Entonces, lo que tienen ustedes que tener muy claro, ya, obviamente esto lo vamos a repasar la última semana, porque necesito que la estructura de la frecuencia lo tengan súper claro. Ya. Dos cosas importantísimas. Cuando es un verbo normal, hablemos de verbos normales, porque para mí el verbo to be es un verbo medio loco, porque siempre llega a desordenarlo todo. Entonces, cuando es un verbo normal, esta es mi estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Ahora, cuando entra a molestarnos el to be, no nos vuelvo loco. Simplemente escribo el to be antes y después frecuencia. Y con esa estructura clara en mi cabeza, no debería cometer errores. Errores en la evaluación de esto. Okay. Estructuralmente, es lo que me interesa a mí que ustedes recuerden de eso. ¿Ya? Cerramos un poquito, chicos, la clase. Entonces, les digo, yo estoy muy tranquilo con los resultados de la evaluación 1 del mes de marzo. Las notas están buenísimas. ¿Ya? Tengo 2 7. Yo cuando tengo un 7 estoy tranquilo, ¿ya? Porque sé que se entendió. Y ya cuando tengo 2 7, ojalá mi idea es siempre tener muchos 7, me pongo más tranquilo. Hay muchos 6 9, varios 6 8, ¿ya? Hay 6 5, hay 6 2. Y pucha, me gustaría hablar de eso, pero no puedo entregar mucha información en este minuto hasta que tenga la orden. Yo apenas reciba la orden, María Jesús, del director, la subo automáticamente porque las tengo listas. Buena pregunta, María Trinidad. ¿De verdad quieren saber eso? Lo que pregunta la María Trinidad. Déjame buscar. Deja buscar. Deja abrirla. Ah, no puedo. A ver, espérate, yo sé cuándo puedo. Espérame un poquito.